Lo que vamos a examinar hoy es un informe, un expediente clasificado. Un caso que, la verdad, no solo desafía lo que creemos saber sobre nuestra historia, sino que sugiere una posibilidad francamente aterradora. Y esta es la pregunta que está en el corazón de todo el archivo. Una pregunta que nos obliga a pensar si los cimientos mismos de nuestra civilización, si están construidos sobre un secreto. Uno que fue enterrado a propósito. Bien, empecemos el análisis. El núcleo de este expediente es una anomalía, una entidad, una forma de vida documentada en los registros más antiguos de la humanidad y que, incluso hoy, sigue escapando a cualquier explicación lógica o convencional. El sujeto de este expediente, los Giborim. Y ojo, es clave entender esto. Los textos antiguos no hablan de ellos como si fueran un mito, para nada. Los describen como una fuerza real, tangible. Una fuerza que dejó pruebas físicas que hacen estallar por completo nuestra línea de tiempo sobre la capacidad tecnológica humana. Para poder entender la evidencia, primero hay que trazar un perfil de los sujetos. ¿Quiénes eran? Y, quizás más importante, ¿de dónde salieron? La respuesta es tan fascinante como perturbadora. El informe habla de dos grupos clave. Por un lado, los vigilantes, una especie de fuente externa de conocimiento, un conocimiento prohibido. Y por otro, los Giborim, su descendencia, un híbrido con los humanos. El resultado, una estirpe con un poder y un saber que sencillamente no pertenecían a esa época. No encajaban. La cronología que maneja el archivo documenta una historia de milenios. Comienza con este evento de hibridación, le sigue la construcción de obras que parecen imposibles y todo termina con una extinción sistemática. Lo más inquietante es que las pruebas físicas de su existencia estuvieron ocultas hasta mediados del siglo XX. ¿Por qué? Ahora sí, pasemos a la evidencia física. Esos rastros que dejaron en piedra y en papiro, pistas que, cuando las juntas, describen de un poder que apenas podemos empezar a imaginar. 40.000 toneladas. Repito, 40.000 toneladas. Ese es el peso estimado de la principal pieza de evidencia arquitectónica. Un peso que era logísticamente imposible de mover para las culturas nómadas de la Edad del Bronce. La pregunta aquí no es tanto cómo lo hicieron, sino qué clase de seres tenían la fuerza para hacerlo. Pero más allá del peso están los detalles. Gilgal Refaim no es un montón de rocas apiladas, no. Es un diseño preciso, con una alineación astronómica perfecta. Y aquí viene la mayor anomalía. Su patrón, su forma completa, solo se puede ver desde el cielo. Es como si no estuviera hecha para que la vieran ojos humanos, o al menos no desde el suelo. Y esta proeza de ingeniería choca de frente con los fragmentos encontrados en Qumrán. Los textos sugieren que la presencia de estos Giborim tuvo un costo ecológico terrible, que su propia naturaleza los llevó a consumir y a corromper el mundo a una escala que podríamos llamar catastrófica. Y de la evidencia arquitectónica, de lo masivo, el expediente nos lleva a la evidencia antropométrica, a un caso individual. Se detiene en el que parece ser el último individuo conocido de este linaje, una figura llamada Og, el rey de Bashán. Se describe un artefacto que le pertenecía, una cama, un lecho, de hierro de casi 4 metros de largo. El punto clave aquí es el material. El uso de hierro forjado en plena edad del bronce es una imposibilidad tecnológica. Esto nos deja solo dos opciones. O poseían un conocimiento metalúrgico que no debería existir para su tiempo, o el artefacto era una herencia, una reliquia de una era mucho más antigua y olvidada. Bueno, ante toda esta evidencia tan anómala, los investigadores del expediente propusieron varias hipótesis. Básicamente, un intento de contener, de explicar el fenómeno Giborim. Estas hipótesis de contención van desde una intervención genética por parte de una entidad externa hasta simples metáforas sobre reyes tiranos. Algunas intentan explicar su biología extraña, otras su salto tecnológico. Pero el problema es siempre el mismo. Ninguna de ellas logra explicar toda la evidencia al mismo tiempo. Siempre queda una pieza suelta. Entonces, después de revisar toda la evidencia, de analizar todas las hipótesis, ¿cuál es el veredicto final del expediente G064?
El dictamen es tan claro como inquietante, inexplicado. El caso sigue abierto. ¿La razón? Muy simple. La evidencia física, esas 40.000 toneladas de basalto en Hilgar Rephaim, es demasiado real, demasiado pesada como para descartarla como un simple mito. Y aquí llegamos a la conclusión final del informe, la evaluación más escalofriante de todas. El misterio no es sobre gigantes, no realmente. Es sobre la posibilidad de que nuestra historia, la que nos cuentan en los libros, no sea la verdadera, que haya sido editada, purgada, secuestrada por una inteligencia que tal vez nos vio como una amenaza, o peor, como un error. Y así, el expediente se cierra sin respuestas, pero nos deja con una última pregunta, una que nos abandona en la oscuridad pensando si la verdadera historia de la humanidad no está en los libros, sino allá afuera, enterrada, esperando en silencio a que alguien, por fin, se atreva a desenterrarla.